La presentación de la obra de Candela Pietropaulo, titulada 287 intentos para traerte hacia mí, nos acerca a una investigación pictórica que un artista de la provincia de Santa Fe llevó adelante en busca del color del río Paraná. Gracias, Candela, por recibirnos en tu casa para conversar sobre tu trabajo. Este proyecto de investigación empieza hace 3 años. Tenía como una idea inicial de pintar el Paraná. Vivía en ese momento en la ciudad de Rosario, estaba estudiando y quería pintar el Paraná. Entonces empecé a hacer una búsqueda del color, que es como un estudio previo que yo hago para una pintura. Un poco mis ganas de pintar ese Paraná se agotaron en esa búsqueda. Como que lo que más me entusiasmó fue buscar el color exacto del Paraná para poder pintarlo. Eso quedó guardado por un tiempo en un cajón. Yo al tiempo lo encontré y dije, mira qué bueno esto. Retomé la pintura y como que buscaba, pero no me cerraba lo que estaba haciendo. Súper realista en la pintura y un poco me había agotado de la figuración y demás. Sentía por ahí que estaba como demasiado estructurada. Entonces empecé como un poco a jugar con ver para dónde me llevaban los procesos. En ese camino encontré a un autor que para mí es como súper importante, que es Juan Grela, que es un artista nacido en Tucumán, pero bueno, rosarino por adopción. Él habla de que uno puede conocer todos los museos de afuera, pero si no conoce los que están en su ciudad, o si no conoce los pintores que estuvieron en su mismo medio antes de usted, es un poco como que usted no conoce nada, ¿no? Él hablaba de que había que aprovechar a estos pintores que habían habitado el mismo medio, que habían vivido la misma humedad del litoral, el mismo calor. Y entonces eso para mí fue como un despertar en cuanto a la manera de concebir el arte o mi propia obra, digamos. Mi búsqueda se empezó a abrir como para otros lugares. Yo empecé a estudiar, por ejemplo, la flora autóctona del Paraná, porque yo sabía que la cosa iba por ahí, pero no sabía bien hacia dónde. Entonces hice estudios como más de botánica, relacionados más a la ilustración, y me interesaba saber bien cómo, súper obsesivamente cómo era todo. Entonces me iba a la orilla del río, buscaba las plantas, las estudiaba, buscaba libros, me fui a bibliotecas. Después de eso, un día dije, bueno, ¿qué pasa con este color del río? Voy a ir directamente a buscarlo a la orilla del río y ver qué sucede en ese momento. Entonces agarré mis cosas para pintar, mis óleos, mis pinceles, y me fui a la orilla del río con esta idea que también no sabía bien cuál era ni cómo iba a ser. Empecé a pintar los colores que veía, los formaba en la paleta y los pintaba en una especie de acetato transparente para poder ir comparando ese color que yo veía con el río que veía. Así empezó a surgir como una especie de paleta interminable de colores. Y en esa búsqueda me doy cuenta que en realidad no había un solo color del río, había un montón de colores, que yo cada vez que iba encontraba muchísimos colores más, y que si el día cambiaba la paleta era totalmente distinta, y que si las nubes se movían, los colores eran distintos, y que si hacía frío, la estación del año era distinta, los colores eran distintos. Entonces la paleta era cada vez más grande. También con eso iba creciendo como mi deseo de decir, bueno, ¿hasta dónde llego con esto? Entonces ese color inicial se transformó en cuántos colores puedo encontrar en el río, o cuántos colores hay en el río. Hoy en día llevo 300 colores. Yo lo que hago es tomo ese color, escribo
como una especie de receta del color, de cada color. Cada color tiene un número y a su vez cada color está como si fuese en un archivo donde dice qué día fui, cómo era el clima, a qué hora, en qué zona del río. Todo este trabajo del color del río lo hice a orillas del río, de nuestro río, de Reconquista, porque yo, digamos, siento cierto afecto por nuestra orilla, digamos, que por ahí no la siento a lo mejor en toda la extensión, pero a la vez es el Paraná que recorre todo. 287 era cuando hiciste la muestra hace un año en el Museo de Arte, donde nos invitaste a conocer tu trabajo y nos hiciste de guía por todo, sí. todas tus producciones. Sí, yo a la par de esa búsqueda hice como, fui abriendo camino, ¿no? Porque esto es como una obra que tiene un proceso muy extenso. Yo soy súper estudiosa de todo en cuanto a las maneras que tienen los artistas de trabajar, digamos. Por ahí hay artistas que son como mucho más impulsivos, yo necesito más el estudio, necesito más el trabajo en el taller, como pensar, bajar todo eso que viví, que me pasó afuera, digamos, y después lo trabajo mucho puertas adentro, digamos. Entonces con todos esos colores yo lo que hice fue también toda una serie de fotografías en las que yo lo que hago es poner ese mismo color que tomo de ese paisaje sobre ese paisaje, para justamente evidenciar los cambios de luz y de colores y demás. Que lo que me pasaba era esto, que si yo no me apuraba, el color de la atmósfera cambiaba, la luz cambiaba, entonces ese color que yo a lo mejor recién tomé ya era diferente. Entonces, bueno, en la serie de fotos se ve eso, que es un poco también lo que se muestra en la muestra esta que hice el año pasado en el Museo Municipal de Arte Julio Pagano. Yo le puse ese nombre en realidad no porque era el número de colores que yo tenía en ese momento, sino porque era el número de búsquedas que yo hice. Yo en ese momento tenía 250 colores nada más, pero tenía toda esta serie de fotografías que para mí eran como otra gran punta que tiene el proyecto. Después tenía una serie de pinturas también en la que yo hago una especie de abstracción de la figuración del río y en realidad lo que hago es tratar de representar eso que estoy viendo sin la figuración del río. Un poco porque me parecía que yo ya no quería trabajar con un paisaje tan real y otro poco porque lo que a mí me llamaba era el color. Entonces básicamente empecé a trabajar el río de manera abstracta. Y surgen una serie de pinturas donde lo que se ve es, digamos, como una especie de ordenamiento de los colores o una composición cromática en base a, por ejemplo, los colores del Paraná a la sombra, los colores del Paraná al mediodía, composiciones básicas, solamente donde más que nada predomina el color. Esa serie yo la titulé Paisajes del color. Eso también estuvo en la muestra. Entonces yo lo iba tomando como distintos pasos que iba siguiendo para recorrer esta investigación. Como este trabajo tiene un proceso muy marcado, a mí me interesaba también que se pueda mostrar todo el tiempo el proceso. Entonces, con esa idea en mente, hago un video donde se me ve a mí buscando ese color del río a la orilla del río. Y un poco la idea de ponerme a mí haciéndolo es justamente eso, como poner el cuerpo y mostrar que lo hice yo y cómo lo hice y con los tiempos en los que lo hice, de la manera en que trabajo, como que se vea eso, que por ahí mis tiempos son súper lentos, que me tomo un tiempo para mirar el río, que me tomo un tiempo para anotar cada color, que me tomo el tiempo para, no sé, para ir archivándolos para que después trasladarlos, porque cada color está pintado al óleo, que es una pintura que no se seca en el momento, entonces tiene un tiempo de secado de dos o 3 semanas. Hay que ser como muy cuidadoso y al estar a la orilla del río hay bichos, hay arena, hay un montón de cosas, entonces
también las muestras de color tienen accidentes, que a mí me interesa que aparezcan, que es parte del proceso, que eso se vea. Así que bueno, por eso está este video también en la muestra, que también para mí es un intento más de llegar a esa conclusión o a esa cantidad de colores que abarcan el río. Bueno, y después para cerrar la muestra yo quise hacer como una especie de retrato del Paraná. Pensé una obra específica para el espacio que tenía el museo, que era una pared muy grande de 20 metros, entonces hice una serie de pinturas que yo la pienso en realidad como una obra sola. Pero bueno, eran 11 pinturas muy grandes donde yo lo que hice fue retratar el río en distintos momentos. Por ejemplo, el río a la noche, el río a la tardecita, el río al mediodía, como ir viendo por ahí las paletas de color que yo más había vivido en todos esos viajes, digamos, que había ido. Eso son como varias ventanas al Paraná en distintos momentos del día. ¿Y ahora, en este momento? Bueno, y ahora, en este momento, sigo un poco con toda esta búsqueda, esto no terminó, sigo yendo al río, sigo buscando los colores. Y a la par estoy haciendo una pintura donde lo que trato de hacer es representar el Paraná al mediodía, de un día soleado y de un día nublado. ¿Por qué elijo el Paraná al mediodía? Porque son por ahí los colores donde yo más me encontré o donde más vivencié en el Paraná. Entonces elegí esas paletas. Hice como un recuento de los colores que tenía y estoy pintando una tela de 10 metros por 1, que la idea es que bueno, sea montada un poco en el aire, así va a tener un montaje medio bastante espacial, porque la idea es que se recorra. Mi intención con eso es que uno la pueda ver desde lejos, que sea recorrible y que un poco genere esa especie de degradé que uno ve a la distancia cuando mira el Paraná, el horizonte. Eso está en proceso. Pero realmente es un trabajo que te ha llevado mucho tiempo, que comunica, porque realmente viendo los colores del río uno se da cuenta, así evidentemente, que está mirando ese río, el Paraná, pariente del mar, como decía ese libro de Tangib, Sí. Que por suerte pudimos compartir, ¿no? O sea, que vos tenías y yo tenía también. Sí, ese libro estaba en mi casa hacía años. Fue uno de los primeros libros que yo tomé para arrancar con todo esto, porque cuando lo vi dije, wow, acá hay un libro del Paraná. Así que, y editado por La Vigil, que bueno, entonces lo abrí, tiene un poco de todo. ¿Y cómo llamarías vos a todo este proceso? ¿Qué título le pondrías a todo este proceso que viviste, que documentaste, que ahora compartís con nosotros? Bueno, este proyecto inicialmente tiene el nombre de Una pintura inabarcable. ¿Por qué? Porque yo arranqué con esta idea de pintar el Paraná y esa idea se fue haciendo cada vez más grande o más... si bien me fui acercando cada vez más a la idea, la pintura en sí no es la pintura convencional que cualquiera puede tener en mente en este momento. Yo, si bien este proyecto tiene como un proceso muy largo, no lo pienso como... O sea, yo me siento pintora, pero a la vez mucho de todo este proceso no tiene tanta pintura por ahí. Hay mucha fotografía, hay video también. Así que le puse ese nombre por esto, porque cada vez se va abriendo más, ¿no? Y se va a seguir abriendo indefinidamente, parece. Sí, un poco también era el deseo como de llevar, viste, el Paraná conmigo también, a todos lados. Entonces, según el momento, uno va adaptando también la obra. Entonces, a lo mejor ahora estoy pintando una obra enorme en un espacio muy pequeño. Es un poco
desafiante a veces. Bueno, el tema de ir a pintar a la orilla del río, tuve que armarme como una especie de taller ambulante. ¿Qué lugar tiene que ocupar, o te parece a vos que ocupa, o debería ocupar el arte en la educación? A mí, cuando me convocan para hacer esta entrevista, me alegré un montón, porque primero me pareció como que está buenísimo que los chicos o que los docentes puedan ver, no por ser yo, sino cualquier par mío, puedan ver obra de artistas contemporáneos, de artistas jóvenes. Está buenísimo que hayan convocado a un artista del mismo lugar que habitamos. Me parece que el arte da respuestas en algunos sentidos y también hacer como ciertos llamados de atención, como, che, miremos qué pasa acá, o valoremos esto, que está acá, que lo tenemos acá, como que un poco mi búsqueda es a partir del afecto que yo siento por el río. Y entonces yo lo veo así, tal vez otra persona ve mi búsqueda y puede pensar otras cosas o les dispara otras cosas. Lo bueno de poder exponer este tipo de trabajos es eso, justamente, que el que está mirando puede tener su opinión y a lo mejor abrirse un mundo nuevo, totalmente, tal vez tenía guardado, no sé, olvidado. Si te conmueve para mal, también preguntarte por qué. A mí me parece que tenemos que darle un cierto tiempo al arte y a nosotros mismos.